Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a estudiar el cono en sistema diédrico enfocado a la prueba de selectividad de Andalucía. Dijimos que los cuerpos los vamos a estudiar en 4 apartados. Primeramente, proyecciones del cono. Ya dije que el cono, voy a ir rápido, se generaba cuando una recta llamada generatriz giraba alrededor de un punto de intersección con otra recta llamada eje 360 grados con un ángulo constante. Dicho de otra forma, cuando giraba sobre un punto de corte de intersección con otra recta llamado eje y por el otro extremo recorría la directriz, que es una circunferencia. Otra forma de definirlo era que el cono se formaba cuando un triángulo rectángulo giraba 360 grados alrededor de uno de sus catetos. El cono lo vamos a dibujar con un eje, ¿vale? Perpendicular desde el vértice a la línea de tierra. El eje es de línea fina de trazo y punto. Y el origen del eje lo vamos a llamar O. En planta dibujamos dos ejes perpendiculares que sobresalen un poco de el contorno, 2-3 milímetros, ¿vale? Esos ejes se llaman planos de simetría. Pasamos al segundo apartado. Secciones con planos y verdadera magnitud de la sección. Aquí tenemos un plano frontal. El plano frontal sabemos que da los puntos directos. Lo primero que tenemos son estos puntos. Me iría yo a los puntos de corte de la base, 1 y 5. Aquí es fácil de nombrar porque la curva es de naturaleza parabólica, aunque no es una parábola. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. En planta ya se puede deducir, se pueden nombrar directamente los puntos si controla diédrico. El siguiente punto que tenemos es esta generatriz de perfil, que aquí tengo este punto, pero en alzado no puedo dibujarlo sin hacer una operación. Ya dijimos, voy a ir rápido, que lo que se hacía es que se giraba esa generatriz VB y se convertía en una generatriz frontal, ¿vale? VB sub 1. Entonces el punto quedaría aquí. He girado a través de un eje vertical. Si giro en planta, el punto mantiene la misma cota, con lo cual el punto girado está aquí, 3' sub 1. Trazo una paralela, como mantiene la misma cota, y tengo 3', ¿de acuerdo? Luego trazo dos generatrices libres, esta VA y VC, no me complico la vida porque si trazo una paralela a la línea de tierra coinciden, ¿vale? Entonces calculo las proyecciones verticales de esas generatrices, A', V', C', V', desde 2 perpendicular, desde 4 perpendicular y tengo 2', 4'. Uno, esos puntos a mano alzada y esa curva es oculta. ¿Por qué? La sección es oculta porque está contenida en el semicono con menos alejamiento. El semicono con más alejamiento está tapando al semicono con menos alejamiento, lo cual la sección es oculta. La verdadera magnitud de la sección coincide con la misma sección, con lo cual no tenemos por qué poner la sección con línea fina y continua. Solamente indicar, según lo que nos pregunten, que la sección coincide con la verdadera magnitud de la sección. ¿Por qué? Porque la sección está contenida en un plano que es paralelo a uno de los planos de proyección. Eso ya lo sabemos. Aquí tenemos sección de un plano horizontal con un cono. Claramente, la sección que nos da es una circunferencia y es vista. La circunferencia sección tiene este radio, desde este punto hasta este punto. Entonces nos vamos a la base, desde el centro de la base, y trazamos una circunferencia de ese radio R. Y tenemos la sección que coincide a la vez con la verdadera magnitud de la sección. ¿Por qué? Porque la sección está contenida en un plano P que es paralelo al plano horizontal de proyección, uno de los planos de proyección. Entonces, la sección coincide con la verdadera magnitud de la sección. No tenemos por qué poner esta línea fina de 0,25 milímetros. Bien fácil.
Ahora tenemos un plano proyectante horizontal que secciona un cono. Sabemos que este plano da los puntos directos en la traza oblicua en planta. O sea, tenemos este punto y este punto que corta la base. 1', 6'. Tenemos este punto que corta a esta generatriz de perfil y este punto que corta a esta generatriz frontal. Entonces, 1', 6', 5' en el contorno. Esto ya lo hemos visto. Pincho aquí, abajo aquí, perpendicular, y tengo 3' en el eje. Ya solamente me queda calcular un par de puntos más, pueden ser 3 si quieres, para dibujar la sección en alzado. Cuanto más puntos, mejor me saldrá la curva. He dibujado esta arista V, no la he nombrado, VA por ejemplo, y esta de aquí, ¿de acuerdo? Calculo sus proyecciones verticales. Como los puntos son directos, aquí tengo 2' y aquí tengo 4'. En planta, la sección está contenida en la traza P. Dibujamos la proyección vertical de la sección, uniendo los puntos 1, 2, 3, 4, 5', 6'. Y en este caso, al ser fácil la sección, podemos nombrar directamente en planta o en alzado los puntos de la sección. O sea, como la curva viene así, perpendicular al plano horizontal, pues puedo nombrar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es fácil. Entonces, ya solamente quedaría las pistas y ocultas de la sección y la verdadera magnitud. Entonces, ¿qué sería oculto en alzado? Pues desde 1 hasta 5, porque esa parte se encuentra en el semicono con menos alejamiento, ¿de acuerdo? Desde 1' hasta 5' oculto, y desde 5' hasta 6' eso es visto, ¿vale? Bien fácil. ¿Verdadera magnitud? Pues abates la sección en el plano vertical o en el plano horizontal, más fácil lo veo yo. Simplemente desde estos puntos de la sección, en una perpendicular trazada por los puntos de la sección, me llevo la cota de esos puntos. Desde 2 perpendicular y me llevo la cota de 2. Hago lo mismo con 3, 4 y 5. 1 y 6 ya se encuentran en el plano horizontal, ya están abatidos. Entonces, uniendo esos puntos, obtengo la verdadera magnitud de la sección. En selectividad, pues, no tienes por qué indicar sección en alzado y una flecha indicando aquí. No, dibujándola suficiente. La verdadera magnitud sí convendría indicarla con una flecha. Pues, verdadera magnitud de la sección. El plano 1, 2, 3, 4, 5, 6 entre paréntesis. No te cuesta nada. Cuando digo plano es porque la sección en verdadera magnitud y la sección es un plano compuesto por un segmento y una curva. Pasamos a este caso. Un plano proyectante vertical que pasa por el vértice. La sección que produce ese plano es un triángulo. Aquí tengo el vértice de trazas, la traza horizontal corta en este punto 1 y 3. Y como pasa por el vértice,
aquí tengo el punto 2' y 2. Es un triángulo. La sección es el triángulo 1, 2, 3. ¿Verdadera magnitud de la sección? Pues yo, en este caso, la he abatido en el plano horizontal mediante giro, como si hubiera pasado un eje de punta que coincide con la traza P. Entonces pincho aquí, abro hasta aquí y he girado el punto 2. Giro, perpendicular, paralela. Si giro en alzado, el punto mantiene el mismo alejamiento. Tengo 2 entre paréntesis. La verdadera magnitud de la sección es el triángulo 1, 2, 3 entre paréntesis. Ahora tenemos un plano por distancia vertical que secciona a un cono. Ya dijimos que cuando un plano corta oblicuamente al eje, surge como sección en el cono una elipse. Vamos a centrarnos en proyecciones verticales. Está claro que la elipse está contenida en la traza vertical P'. El eje mayor son los puntos 1', 4', donde corta la traza al contorno del cono. Vamos a calcular el centro y el eje menor de la elipse. Calculamos la mitad de esa distancia de 1', 4', y tenemos este punto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Desde este punto dibujamos una paralela a la línea de tierra. Ahora, pinchamos aquí, abrimos con el compás hasta aquí y dibujamos una semicircunferencia de este radio. Y desde este punto, que pone aquí O', 5', 5' sub 1, trazo una perpendicular a la línea de tierra. Y ese sería el semieje menor de la elipse. Esto así se ve abstracto. Por eso me he creado un archivo en AutoCAD para que se vea claramente. Digamos que aquí tengo el plano por estante vertical que corta el cono, ¿vale? Por el punto medio he trazado un plano horizontal que corta el cono y he suprimido la parte superior del cono, este cono, ¿vale? Este plano lo quito porque me estorba y me quedo con este tronco de cono, ¿vale? Entonces la elipse sería esta línea magenta, ¿vale? Que señalo, ¿vale? Entonces, esta línea amarilla sería el eje mayor, ¿vale? Los puntos 1', 4' que he dicho antes. He calculado el punto medio, ¿vale? Entonces, se ve claramente que el centro de la elipse queda situado en la base superior de este tronco de cono, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, si yo trazo desde ese punto una perpendicular a la línea de tierra hasta donde corte a esta circunferencia o a la semicircunferencia, que es lo que he dibujado en sistema diédrico, este sería el eje menor de la elipse, se ve claramente, ¿no? ¿Vale? La elipse, la línea en magenta, y este sería el eje mayor y este sería el semieje menor, ¿de acuerdo? Este sería el centro de la elipse. Yo creo que se ve claramente el por qué se hace ese trazado en sistema diédrico. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Pues trazo una generatriz por este punto, ¿vale? V', que pasa por O', tengo V', M', surgen dos, esta y esta, ¿vale? M, V y V, M sub 1, ¿vale? Si directamente trazo desde aquí una perpendicular, en línea de tierra, pues tengo ya este punto y este punto. Y desde el centro está situado en esta generatriz frontal, ¿de acuerdo? Entonces, no hace falta que me lleve directamente la flecha, o sea, me la puedo llevar directamente esa medida desde aquí sin trazar las generatrices, ¿vale? Pero si trazo las generatrices
y trazo la perpendicular, me va a coincidir esta medida, ¿vale? Me va a coincidir con esta, que es el semieje menor, ¿de acuerdo? Y aquí tengo el eje mayor. Entonces, vamos a calcular más puntos para poder dibujar esta curva. El siguiente, me interesa este punto, que son dos generatrices de perfil. Entonces, esto ya se ha explicado. Aquí es como si esas aristas las girásemos y las convirtiéramos en una generatriz frontal. Entonces se hace el giro y se revierte el giro. Si yo convierto, si ahora mismo yo aquí tengo este punto, abajo no puedo tener ni un dato, pero si giro esa arista a través de un eje que pasa por el eje del cono y la convierto ambas aristas, por ejemplo, VC y VG, la convierto en esta, en VE, entonces el punto quedaría aquí. Si giro en planta, el punto mantiene la misma cota, ¿de acuerdo? Entonces, si yo giro, el punto mantiene la misma cota, se quedaría aquí, ¿vale? No está dibujado, ¿vale? Entonces, en el giro, aquí estaría este punto, ¿vale? Este punto que está señalado con X'. Aquí estaría X sub 1, ¿de acuerdo? En realidad son dos puntos porque son dos generatrices, entonces solamente me queda pinchar aquí, abrir hasta aquí, semicircunferencia hasta donde corte a estas dos generatrices que son de perfil, ¿de acuerdo? Yo creo que ya lo he explicado bastantes veces, no quiero ser pesado. Tengo estos dos puntos, ¿vale? Y ya me quedaría, pues, calcular, pues, un par de puntos más para dibujar la curva, que me salga bien y no me salga una curva fea, una patata. He trazado esta generatriz, V', B', H', que son estas dos, VB y VH, ¿de acuerdo? Y ya está, como el plano es por instante, el punto es directo, tiro la perpendicular y tengo los puntos 2 y el punto H. He trazado otra generatriz, V', D', F'. Tengo estas dos generatrices, ¿vale? Y perpendicular, y tengo estos dos puntos. Ahora ya sí empiezo a nombrar. Aquí sí que es un lío si te pones a nombrar. No, aquí no. Empiezas a nombrar puntos para no liarte en planta. 1, 2. Esto es una fotocopia sacada de internet, con lo cual tú nombrarías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Esto está hecho ya que tiene un tiempo. Entonces, no se raya, la sección no se raya. Antiguamente sí, pero ya desde convocatoria, desde antes de los exámenes modelo COVID, la sección no se raya. Aquí no me ha dado tiempo a borrar esto en Photoshop porque se me va la vida. Entonces, solamente quedaría calcular la verdadera magnitud de la sección, que la he calculado abatiendo la sección en el plano horizontal mediante giros. Es como si hubiera trazado un eje de punta contenido en la traza, ¿vale? Desde todos estos puntos paralelas a la línea de tierra, pincho aquí, abro hasta todos los puntos. De momento me interesa el eje mayor y el eje menor, ¿vale? Me voy, pincho aquí, hasta aquí, arco, perpendicular, y tengo 1 entre paréntesis. Hago lo mismo con 4, ¿de acuerdo? Tengo 4 entre paréntesis, ya tengo el eje mayor. Voy a por el eje menor, pues me voy aquí, pincho aquí, abro hasta aquí, arco, perpendicular, y tengo 5 entre paréntesis y 5 sub 1 entre paréntesis. Este autor lo ha nombrado de esta forma, ¿vale? El centro quedaría aquí, ¿de acuerdo? Entonces ya, si ves que la elipse te sale lo suficientemente grande para construirla por radios vectores, por puntos, pues lo haces. Y si no, pues con 8 puntos suficientes, ¿vale? Los que hay aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Yo le pondría uno más si acaso, si no se pudiera construir por puntos. Bien, el desarrollo del cono no entra. No entra el desarrollo de ninguna superficie. Bien,
pasamos a la sección del cono por un plano oblicuo. Ya he dicho antes que cuando un cono es seccionado por un plano oblicuo, la sección que se produce es una elipse. Aquí es tontería ponernos a pasar generatrices al tuntún para calcular la sección, cuando nos van a pedir los ejes de la elipse en verdadera magnitud. Lo mejor que se puede hacer es aplicar un cambio de plano y convertir ese plano oblicuo en un plano por instante, en este caso vertical. He hecho un cambio de plano vertical, ¿de acuerdo? Y me he llevado las nuevas proyecciones en este sentido porque si no me entorpecería aquí los trazados, ¿de acuerdo? Entonces, nueva línea de tierra, perpendicular a P, dos trazos, V1H. Cojo cualquier punto de la traza. Ya dije que cuando convertí el plano oblicuo en un plano por instante, cogía cualquier punto de la traza. En otros casos, me era más conveniente coger el punto donde se cortan las dos líneas de tierra. Entonces, cojo este punto, XX', en la perpendicular me llevo a la cota de ese punto, y aquí tengo X'1, 1 este punto con este, y tengo P'1. Entonces ya tengo este ejercicio, ¿vale? No lo voy a volver a repetir. Realizamos esta operación y tenemos esto aquí abajo, ¿de acuerdo? Tenemos el eje mayor, ya tenemos esta magnitud, si nos la piden, podemos decirle que el eje mayor es el segmento 1'1, 6'1, y el eje menor sería el segmento 8, 4, ¿de acuerdo? Entonces, en planta, la sección es vista, ni nada que entorpezca, que interfiera en la visión de esa curva. Ahora, ¿cómo calculamos las proyecciones verticales de esos puntos? Muy fácil. Pues, como he hecho un cambio de plano vertical, pues me voy a llevar la cota de estos puntos en este nuevo sistema, por ejemplo, el punto 1. La cota de ese punto en este nuevo sistema sería esa dimensión, ¿de acuerdo? Pues en una perpendicular trazada desde 1, ¿vale? Me llevo la cota del punto y tengo 1', ¿de acuerdo? Lo mismo con el resto de puntos. Y ya dibujaría la curva. Yo la dibujaría con lápiz, apretando flojo, y luego ya quedaría determinar las partes vistas y ocultas. El centro de la elipse me interesa, dibújalo también, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo calculo las partes vistas y ocultas? No lo voy a hacer a ojo. Es muy sencillo. Si sabemos que todo lo que está en el semicono con más alejamiento es visto y lo que está en el semicono con menos alejamiento es oculto, pues si la curva que he dibujado a mano alzada corta aquí, ¿vale? A esta generatriz frontal, trazo una perpendicular y donde corta la curva que he dibujado, ¿vale? Corta aquí, más o menos en el contorno, pues a partir de aquí va a ser línea oculta. Igualmente, aquí no tengo ningún punto determinado, solamente que la curva me corta aquí. En esta generatriz frontal tiro una perpendicular, la línea tierra, y me corta aquí a la curva, ¿vale? Entonces, desde este punto al de antes, oculta, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y ya tenemos las proyecciones verticales y horizontales de la sección del plano oblicuo, ¿vale? En este caso es una elipse y en este caso es una curva de naturaleza ovoide. Verdadera magnitud de la sección, pues la puedes, para mí más cómodo, abatir sobre el plano de perfil en este nuevo sistema. Entonces, al abatir la elipse sobre el plano de perfil en este sistema, me voy a llevar el alejamiento. En este caso voy a empezar por los puntos de los ejes mayor y menor en una perpendicular desde estos puntos. Por ejemplo, desde 6'1 me llevo el alejamiento en una perpendicular. Llego lo mismo desde 1'1, desde 8'1, 0'1 y 4'1. Y tengo el eje
mayor y el eje menor. Haría lo mismo con el resto de puntos, porque claramente aquí se ve, que, como he hecho el abatimiento también aquí, que no me va a dar para dibujarla por radios vectores, por puntos. ¿Por qué? Porque desde aquí hasta aquí no se pueden poner puntos y va a ser que no. Entonces es mejor eh, llevarme la perpendicular desde todos los puntos, el alejamiento en una perpendicular, y con 10 puntos me da suficiente para dibujar la curva a mano alzada. Aquí he hecho el abatimiento sobre el plano horizontal. Ya lo he dicho, voy a ir rápido. Es como si pasara un eje que coincide, un eje de punta que coincide con P. Voy a decir solamente un punto, el punto 6. ¿Cómo lo he abatido? Pues pincho aquí, abro hasta 6'1, arco hasta donde corte a esta nueva línea de tierra, perpendicular, desde 6 para la línea de tierra, y ya tengo 6 abatidas. Hago el mismo con el resto de puntos. Y aquí tengo la sección en su verdadera magnitud, que es una elipse, que se dibuja con línea fina. Muy bien. Si nos pidieran que dibujásemos los ejes de las secciones que surgen en alzado y planta, pues este sería el eje menor y este sería el eje mayor de esa curva de tipo ovoide. El eje mayor de esta elipse, pues dibujaría una recta frontal, ¿de acuerdo? Y el eje menor sería una perpendicular al eje mayor, ¿vale? Ahora tenemos un plano que corta en línea de tierra que secciona un cono. Siempre que el plano es oblicuo al eje, sale una elipse. La elipse la vamos a calcular en las proyecciones de perfil. Entonces, nos vamos a ir a los puntos básicos, el punto 6 y el punto 3 segunda, que son las generatrices de perfil, ¿vale? Aquí estaría 6' y 6. Después, yo me iría a calcular el centro y el eje menor. Se procede igual que en el plano proyectante vertical, ¿de acuerdo? Entonces, por el centro, por el punto medio del eje mayor, paso una generatriz, ¿vale? Que en realidad son dos, son esta y esta. Calculo las proyecciones de las verticales de esas dos generatrices y, pues, lo que hago simplemente, desde este punto, eh, trazo una paralela de tierra y ya tengo 1' y 5' y O' que no lo he puesto. Perpendicular a la línea de tierra y tengo 5 y 1, ¿vale? Esta medida coincide con esta medida, ¿vale? Que sería el semieje menor. Entonces, después me iría a esta generatriz, que serían dos generatrices frontales, ¿de acuerdo? Serían esta y esta, que están en el contorno en alzado, ¿vale? Paralela a la línea de tierra y tengo 2', 4', tiro hacia abajo y aquí tengo 4 y 2 en los planos de simetría, en esta recta eje paralelo a la línea de tierra que pasa por el centro, ¿de acuerdo? Ya, por último, pues pasaría un par de generatrices más, o tres. Yo he pasado una, dos y tres más para tener más puntos para dibujar la curva. Y ya está, se procede, pues como ya he explicado. Voy a ir por una rápidamente. Por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Dibujo la generatriz, tengo ese punto, calculo las proyecciones horizontales, que son dos, ¿vale? Una queda a izquierda y otra a derecha. Calculo las proyecciones verticales de esas dos generatrices y, pues, ya. O lo hago directamente trazando una paralela a la línea de tierra y donde corta, pues tengo este punto, o puedo trabajar en planta.
Sería una perpendicular, ángulo de 45 y donde corte a su generatriz correspondiente, ¿de acuerdo? Ya por último, quedarían las vistas y ocultas de la sección y la verdadera magnitud. En planta, todo es visto, no hay ninguna duda. Los ejes los dibujamos, ¿vale? ¿Cómo sé qué es visto y oculto de la sección en alzado? Pues muy fácil. Todo lo que queda en el observador está aquí, ¿vale? Todo lo que queda en el semicono con más alejamiento es visto. Es decir, desde 2 segundas hasta 4 segundas, pasando por 3 segundas, es visto. Desde 2 segundas a 4 segundas, pasando por 3 prima, en este caso, sería visto. Y el resto oculto. Luego, verdadera magnitud. Lo puedo hacer de dos formas. Abatiendo sobre el plano horizontal o sobre el plano de perfil. Mucho mejor en el plano de perfil. Si yo abato, por ejemplo, el punto 1, ¿vale? Esa dimensión, esa recta magenta, ¿vale? Me la tendría que llevar, por ejemplo, el punto 1. Pues desde aquí me llevo esa magnitud. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí me va a estorbar la verdadera, la elipse. Se va a confundir con todos estos trazados que hay aquí. Entonces me conviene más abatir, calcular la verdadera magnitud de la sección abatiéndola sobre el plano de perfil. ¿Cómo? Pues como ya sabemos, llevándonos desde estos puntos, primero desde el eje mayor y el eje menor, trazamos perpendicular a P segunda y nos llevamos la distancia, por ejemplo, desde 6 al plano de perfil, ¿vale? Esa distancia me la llevo en una perpendicular y ya hago lo mismo desde 3 segundas y tengo el eje mayor. Y así calcularía el eje mayor y el eje menor de la elipse. Si es muy pequeña, pues hago lo mismo con el resto de puntos y ya está, con 8 puntos sería suficiente para dibujar la elipse en verdadera magnitud. Ponemos los puntos entre paréntesis. Si ponemos letras, pues son letras mayúsculas, ¿de acuerdo? En el abatimiento. Ahora tenemos un plano paralelo a la línea de tierra. Se resuelve exactamente como el ejercicio anterior. Vamos a resolver el ejercicio en las proyecciones de perfil. Tenemos el eje mayor, donde intersecciona el plano a estas generatrices de perfil, 3 segundas y 8 segundas. Vamos a las proyecciones verticales, tenemos 3' y 3. Luego, voy a ir rápido. En el punto medio del eje mayor, ahí tenemos el centro y el semieje menor y el eje menor. Hacemos el trazado, ya dicho, trazamos una arista por ese punto azul y calculamos las proyecciones del eje menor. Entonces trazo una paralela a la línea de tierra y tengo 6' y 10'. Ese semieje menor coincide con esa medida, con esa flecha verde, ¿de acuerdo? Calculo las proyecciones horizontales en su generatriz correspondiente y tengo 6 y 10. Y luego me iría a esta generatriz, que son dos generatrices frontales, ¿de acuerdo? Que en alzado son el contorno y en planta son estas dos de aquí, ¿de acuerdo? Que coinciden con el plano de simetría. Pues paralela, desde aquí, perdón, paralela, tengo 1', 5', tiro hacia abajo y tengo 1 y 5. Y ya yo he calculado 3 generatrices más, esta, esta y esta, para tener suficientes puntos para que pueda dibujar una curva que me salga bien y no
una cosa que no se parezca a esa curva de forma elíptica. Entonces, voy a comentar solamente una arista, por ejemplo, esta de aquí. ¿Vale? Paso una generatriz libre. Esta de aquí, dibujo sus proyecciones, ¿vale? Son dos, una que está a la derecha, otra a la izquierda, sus proyecciones verticales y ya está. Desde aquí tengo 2', 4', y calculo las presiones horizontales, 2, 4, y ya pues calculo las partes vistas y ocultas de la sección en planta, uniendo los puntos a mano alzada. Es vista la sección, y en alzado todo lo que queda en el semicono con más alejamiento, es decir, desde 1 segunda hasta 5 segundas, pasando por 8 segundas, es visto. Desde 1' pasando hasta 5', pasando por 8', es visto, y el resto es oculto. Verdadera magnitud de la sección. Aquí en este caso, si abato sobre el plano horizontal, si me cabría, si me cupiese, si me cabiera en el formato, pues podría batirla en el plano horizontal. Por ejemplo, el punto 8, esa medida en magenta, me la llevo desde la traza, en una perpendicular desde la traza, ¿vale? Entonces, aquí tendría el punto 8' abatida. Haría el mismo con el resto de puntos. Pero yo lo he abatido en el plano de perfil, llevándome desde los puntos de la sección en el perfil el alejamiento de esos puntos. Por ejemplo, el punto 3, ¿vale? Esta medida me la llevo en una perpendicular trazada de 3 segundas por P segunda. Y aquí tengo 3 abatidas. Primero calculo los ejes. Si veo que la puedo construir por focos, que en este caso no va a ser posible porque es muy pequeña, pues como no son muchos puntos, hago lo mismo y por simetrías calculo el resto de puntos, ¿de acuerdo? El abatimiento de la sección en el plano horizontal pues quedaría así. Primeramente abatiría los ejes y luego el resto de puntos. Aquí pues vendría una perpendicular. Pasamos a una sección de un plano por instante vertical que es paralelo a una de las generatrices, con lo cual va a salir de sección una parábola. Nos vamos a los puntos más importantes, a estos dos puntos que cortan a la base, luego este punto del contorno que corta esta generatriz frontal, luego este punto que corta a dos generatrices de perfil. No me paro en repetir el trazado, el proceso, paralela, perpendicular, pincho en el vértice, abro hasta 3 y tengo dos puntos, 3 y 10. Luego he dibujado 1, 2 y 3 generatrices más, que son por cada una 2 más, una con menos alejamiento y otra con más alejamiento, y obtengo por cada generatriz que pase por aquí en alzado, tengo 2 puntos más. Me centro en una, en esta de aquí, ¿vale? Calculo las proyecciones horizontales. Como los puntos son directos, en el plano prestante vertical, tengo estos dos puntos. Una vez que tenga los puntos de la sección, luego nombro aquí abajo, ¿vale? Porque fíjate lo que me ha salido a mí. 1, 2, 3, 4, no me ha salido secuenciado, eso da igual, bueno, eso no penaliza, ¿vale? Pero lo ideal es que sería que empezara desde aquí, 1, 2, 3, 4 y tal. Entonces, tengo este punto y tengo aquí otro y otro, ¿vale? 2 y 11. Entonces tú ya o abates en el plano de perfil o, como yo he hecho, he abatido en el plano horizontal, muy rápido. Me centro en este punto, pincho aquí, abro hasta aquí, arco perpendicular y paralela desde 5 y 8, ¿vale? Y tengo esos puntos entre paréntesis. Si te da tiempo, pues le pones verdadera magnitud de la sección, es el plano
determinado por la unión de los puntos entre paréntesis. Digo plano porque es un plano mixto, formado por un segmento y una curva, igual que la sección. La sección en planta es el plano 1, 2, 3, 4, tal y cual. Lo que sí tienes que nombrar estos puntos entre paréntesis, ¿vale? Estos puntos, si los nombras, pues mejor que mejor. Porque luego aquí, ¿cómo vas a nombrar estos puntos entre paréntesis? ¿Vale? Yo creo que si aquí no los nombras, yo no penalizaría, pero no te cuesta nada y aquí sí debes poner nombres entre paréntesis. Aunque si aquí tampoco, si los nombras, si está bien la sección hecha, yo tampoco penalizaría. Pero recomiendo 100% ponerlos. Sección del cono con un plano oblicuo que corta a la base. Para no liarnos y a trazar planos que pasen por generatrices, pues vamos a convertir el plano oblicuo en un plano proyectante mediante un cambio de plano vertical. Nueva línea tierra perpendicular a P, cojo un punto cualquiera de la traza vertical y calculo su nueva traza. Desde una perpendicular, desde la proyección horizontal de ese punto, me llevo la cota del punto, este punto de P con este y tengo P sub 1. Esto está sacado de internet, la imagen. Entonces tengo estos dos puntos que cortan a la base, tengo este punto que corta a la generatriz frontal, que es este punto 1. Me voy a estas generatrices frontales, perdón, de perfil, hago ese trazado paralela, perpendicular, pincho en el centro del cono, ¿vale? Abro hasta aquí y tengo esos dos puntos, aquí y aquí. En este caso no los he nombrado. También puedes hacer este trazado con el resto de aristas si no quieres pasar generatrices, como ha hecho este autor. ¿De acuerdo? Fíjate en este punto que no ha pasado una generatriz como yo hago. Simplemente ha hecho lo mismo que el proceso que se hace cuando la generatriz es de perfil. Es como si girara esa generatriz y la convirtiese en una generatriz frontal. Ha hecho ese trazado paralela, perpendicular, ha pinchado en el centro y ha obtenido los puntos este y este. ¿De acuerdo? Yo he pasado una generatriz más para tener más puntos para poder dibujar la curva de naturaleza parabólica y ya quedaría verdadera magnitud de la sección, porque en planta la sección es vista. Aquí no la he dibujado por tiempo, pero ya con lo que he explicado ya sabemos hacerlo. Nos vamos al tercer apartado, intersecciones con rectas. Tengo una recta horizontal. Entonces, vamos a pasar un plano horizontal por la recta que me da de sección esa circunferencia. Tengo donde ese plano, esa circunferencia corta a la recta, tengo los puntos I y sub 2. Siempre esa línea es oculta porque está dentro del cono. Perpendiculares a la línea tierra tengo I' e I sub 2. Siempre esa línea es oculta. Solo queda determinar si es vista oculta o no la parte de la recta comprendida entre esos puntos y el contorno. En planta no hay nada que hacer, claramente es visto. En alzado, esta parte es vista porque queda en el semicono con más alejamiento. Y esta parte es oculta, aunque apenas hay espacio, pero si puedes, pues pones una rayita muy pequeña o si no, se lo indicas que con una flecha, con un círculo, que esa parte es oculta. ¿De acuerdo? Entre esos dos y el contorno. Tengo aquí una recta frontal que intersecciona al cono. Paso un plano frontal que me da de sección esa curva de naturaleza parabólica. La sección la tengo donde la recta corta a la curva, igual que aquí. Aquí
no tengo nada. Si, aunque pase el plano sección, no puedo empezar dibujando los puntos aquí. Es donde la recta corta al plano. Tengo los puntos I' y sub 2, esa línea oculta, tiro hacia abajo, y sub 2, esa línea oculta. Ahora queda por determinar las partes vistas y ocultas de la recta desde esos puntos de intersección hasta el contorno. Esto es visto y esto es visto, claramente. Y esta parte es vista y esta parte es vista porque la recta pasa por el semicono con mayor alejamiento. Y claramente ya he dicho que todo lo que queda fuera del contorno del cono es visto. Tengo una recta vertical que pasa por esta generatriz frontal, que en alzado es el contorno. Entonces, si yo paso un plano frontal por esa recta, recordamos que la intersección de recta con cuerpo se calculaba conteniendo a la recta en un plano, se calcula la intersección del plano con el cuerpo, donde en la recta corta a ese plano sección tengo los puntos de intersección. Entonces, si la sección es este contorno, pues los dos puntos sería el triángulo entero. Entonces los puntos de intersección son I' sub 2 e I', ¿de acuerdo? Esa línea es oculta. No hay nada que hacer, nada más que hacer. Solamente que como nos dan estos extremos, pues tengo que unir ese punto con este, ¿de acuerdo? Para alinear la recta, completar la proyección de la recta vertical. Y en planta no hay nada que hacer, solamente indicar los puntos de intersección I' e I sub 2. Como en planta la proyección de la recta es un punto, lo mismo pasa con los puntos de intersección. El último ejemplo que he puesto es una recta oblicua, ¿vale? He pasado un plano proyectante horizontal, tengo de intersección esa curva, donde la recta intersecciona esa curva, tengo I' e I sub 2. Esta línea oculta, tiro hacia abajo y tengo I e I sub 2. Esa línea es oculta. Queda por determinar las partes vistas y ocultas. En planta es vista esta parte y vista esta parte. No hay nada que interfiera en la visión de esa recta. Y en alzado, esta parte es oculta porque queda en el semicono con menos alejamiento. Y esta parte también es oculta porque queda en el semicono con menos alejamiento. Lo mismo que he dicho antes. Aunque sea un tramo muy pequeño, se intenta dibujar la línea oculta. Y si te da tiempo, pues lo señalas, que la parte de la recta comprendida entre I segunda, perdón, I' sub 2 y el contorno es oculta. Bien, pasamos al último apartado. Proyecciones del cono apoyado en distintos planos. Tenemos aquí un ejercicio que dice, dadas las trazas del plano proyectante vertical P y las proyecciones del punto contenido en él, se pide dibujar las proyecciones de la circunferencia de centro O de radio 4 centímetros contenido en P. Apartado número 2, dibujar las proyecciones del cono de base de la circunferencia anterior. Aquí un pequeño fallo, no pasa nada. De centro O y altura 7 centímetros. Pues muy bien, nos dan lo negro. El plano proyección vertical y las proyecciones del punto O. Abato el punto O, como ya sabemos, tengo O abatida, dibujo la circunferencia de radio 4 centímetros, ¿de acuerdo? Dibujo dos diámetros perpendiculares, uno paralelo y otro perpendicular a la traza, dibujo 8 puntos de esa circunferencia trazando bisectrices de estos ángulos rectos y tengo estos 4 puntos más, H, B, E y F, entre paréntesis, ¿vale? Si estamos en el abatimiento. Por afinidad calculo el resto de puntos, ¿vale? Si tengo O, ya sabemos que como es una afinidad ortogonal, si A, E, entre paréntesis, es paralelo a P, que es, supongamos, el eje de afinidad, pues a E va a ser paralelo también, desde O paralela, ¿de acuerdo? HD, ¿cómo lo calculo? Pues prolongo de H entre paréntesis
y donde cortaría a la traza aquí, por aquí, ¿vale? No está dibujado, esta imagen está sacada de internet, y ese punto donde esa recta corta a la traza, lo uno con O, y ya tengo H y D trazando, donde corta a esa línea oblicua, donde corta a esa paralela a la línea de tierra trazada por esos puntos H y D, ¿de acuerdo? Como el cono en proyecciones verticales es un triángulo, pues no hace falta calcular las proyecciones verticales de estos puntos B, H, F y D, solamente los puntos C' y G', ¿de acuerdo? La altura me la llevo desde una perpendicular a P' trazada desde O', porque está en su verdadera magnitud, porque una recta perpendicular a ese plano es una recta horizontal del plano, ¿de acuerdo? Entonces, aquí me puedo llevar las medidas en verdadera magnitud. Me llevo los 7 centímetros y tengo V'. Trazo una perpendicular a la línea de tierra y tengo V donde corta a esta recta. Dibujo los ejes de la elipse y el eje del cono, ¿de acuerdo? Súper importante. Pasamos a otro ejercicio. Me dicen, dado el abatimiento sobre el plano horizontal de la base de un cono apoyado sobre el plano P, se pide dibujar las proyecciones del cono sabiendo que su altura es de 6,2 centímetros y que su vértice tiene el mayor alejamiento posible. Entonces, nos dan en lo negro el plano y el abatimiento de la base, esta circunferencia, de centro o entre paréntesis. Simplemente vamos a dibujar dos diámetros, uno perpendicular y otro paralelo a P. Dividimos la circunferencia en 8 partes, trazando bisectrices, ¿de acuerdo? Tenemos estos puntos, 2, 8, 6, 4. Trazamos perpendiculares a P y obtenemos las proyecciones horizontales de estos puntos. Entonces, en planta, solamente para dibujar las proyecciones del cono me interesan las proyecciones del punto 1, 5 y el vértice V. Y la proyección del punto O, el origen del eje. Desde O trazo una recta perpendicular y aquí me llevo directamente la altura, como en el caso anterior que era proyectante vertical. Aquí en este caso al trazar una recta perpendicular lo que tengo es una recta horizontal del plano. Esa recta es paralela al plano horizontal, con lo cual en las proyecciones horizontales me puedo llevar la verdadera magnitud de la altura, los 6,2 centímetros. Tengo V, trazo. Bueno, luego digo como cálculo V', ¿vale? Ya tengo las proyecciones del cono. 1 con V y con O. Dibujo el eje, súper importante. Ahora, calculo las proyecciones verticales de todos estos puntos, ¿vale? Voy a decir solamente un ejemplo para no alargarme. Resulta que esto es el abatimiento de la base, con lo cual me he llevado en una perpendicular la cota de la base, que está contenida en ese plano, ¿vale? Con lo cual esta medida es la cota de este punto de la base. Entonces, trazo una perpendicular a la línea tierra y esta medida, la he señalado con una flecha, me la llevo desde la línea de tierra y tengo 1'. ¿De acuerdo? Hago el mismo con el resto de puntos. Si eres inteligente, puedes calcular simetrías y ahorrarte tiempo, ¿vale? Entonces, ya tengo, dibujo la elipse a mano alzada. Calculo por las normas la parte vista y oculta del de las bases. En planta no hay nada que hacer y en alzado esta parte es oculta, ¿vale? Desde 7' a 3' es oculta. Desde O' dibujo una recta perpendicular a la línea de tierra y desde V perpendicular a la línea de tierra y tengo V'. Ya este punto dibujo la tangente a ojo ya dicho porque no se estudia la tangente desde puntos exteriores a las curvas cónicas, y donde corta tengo estos dos puntos naranjas que por simetría lo calculo el de arriba y luego el de abajo. ¿De acuerdo? Dibujo el eje del cono y ya tengo el ejercicio resuelto. Pasamos al siguiente. Dado el abatimiento sobre el plano horizontal de la base de un cono de radio 2 centímetros apoyado sobre el plano P,
que es paralelo a la línea de tierra, se pide dibujar las proyecciones del cono sabiendo que su altura es de 7,5 centímetros y que se encuentra situado en el primer cuadrante, ¿de acuerdo? Antes, cuando te dice que el vértice tiene mayor alejamiento posible, es que está dibujado en ese sentido, porque si dibujo el vértice aquí, pues el cono me quedará dibujado de esta forma y puede que se me meta en el segundo cuadrante. No nos lo van a complicar seguramente en este examen, no lo suelen complicar. Entonces, aquí tenemos lo negro, el plano paralelo a la línea de tierra, la circunferencia base abatida, pues lo de siempre, dibujamos dos diámetros perpendiculares, uno paralelo y otro perpendicular. Dividimos la circunferencia en 8 partes, trazando bisectrices. Ahora, calculo, me voy a las proyecciones de perfil, calculo P segunda, y esos puntos me los voy a llevar al perfil. Voy a calcular el perfil de esos puntos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, el centro, esa medida, ya lo sabemos, me lo llevo desde aquí, ¿vale? Desde este punto de la traza de perfil. Me llevo esa medida y tengo O segunda, ¿vale? Y hago el mismo con el resto de puntos. Por ejemplo, el contorno, 1,5, pues simplemente llevándome esta medida, pues podría calcular sin llevarme lo que he dicho antes, esta medida, pues con el compás me llevo el radio y ya tengo 1 segunda, 5 segundas, ¿vale? Aquí, desde O segunda, trazo una perpendicular y me puedo llevar la altura de 7,5 directamente en su verdadera magnitud, porque esto es una recta de perfil, paralelo al plano de perfil. Como estamos en el plano de perfil, esa recta es paralela al plano de perfil. Me puedo llevar los 7,5 centímetros directamente en esa recta que es el eje. Dibujamos el eje y el resto de puntos los dibujamos, ¿vale? En el perfil. Ya 1 segunda con V segunda y 5 segundas y tengo las proyecciones de perfil del cono. En realidad nos están diciendo dibujar las proyecciones. Es que en realidad nos van a pedir las proyecciones de alzado y planta, pero es que nos va a hacer falta el perfil, dibujar las proyecciones de perfil para calcular las proyecciones verticales y horizontales. Ahora, sabemos que trazando perpendiculares desde todos estos puntos, ahí se encuentran las proyecciones. Vaya por Dios la moto. Se encuentran todas las proyecciones, tanto verticales como horizontales. Me voy a centrar en un solo punto para no alargarme. Por ejemplo, el punto número 2. Si yo desde 2 trazo esa perpendicular a la línea de tierra, yo desde 2 segundas trazo una paralela y ahí tengo 2 primas. Hago esta operación perpendicular, ángulo de 45, paralela, y ya tengo 2. Hago el mismo con el resto de puntos. Entonces ya tengo, se me forman 2 elipses, ¿de acuerdo? Dibujo los ejes de las elipses en alzado y en planta. En una perpendicular desde O' y una paralela desde V segunda, donde se cortan, tengo V', ¿vale? Ahora aquí, perpendicular, ángulo de 45, paralela, y donde corta una perpendicular trazada desde O a la línea de tierra, tengo el vértice V. Esas rectas, una vez que dibujo las elipses, las dibujo a ojo, ¿vale? Más o menos quedan muy cerca de estos puntos 7, un poco menos, ¿de acuerdo? Aquí no me he centrado yo en dibujar los puntos de tangencia, ya solamente quedaría calcular las partes vistas y ocultas de las bases en alzado y planta aplicando las normas, ¿vale? Aquí un truco para no aplicar la norma y verlo de otra forma. En alzado, si la base está aquí, en alzado será, ¿qué será oculto? La parte del semicono, la parte de la elipse que se encuentra en el semicono con menos alejamiento, es decir, desde 3 segundas a 7 segundas pasando por 1 segunda será oculto. ¿Vale? De 7' hasta 3' pasando por 1' será oculto en alzado. Y en planta, si yo miro desde arriba, este semicono tapa al otro semicono. Con lo cual, ¿qué será oculto? En planta, la parte de la base que pasa por 3 segundas
hasta 7 segundas y pasa por 5 segundas. Es decir, desde 7 hasta 3 pasando por 5 será oculto. Bien fácil. Se dibuja el eje del cono que aquí no está representado. Bien. En este ejemplo de cono seccionado por plano oblicuo, simplemente lo he puesto para ver que el cambio de plano es conveniente hacerlo hacia el otro lado, dibujar las proyecciones en este sentido. Porque si las dibujas así, hacia arriba, pues interfieren las líneas. ¿De acuerdo? Simplemente, recomendable hacer el cambio de plano en el otro sentido. Ya por último, tenemos la sección de dos conos invertidos con un plano de perfil. La sección que produce un plano en dos conos invertidos, siempre que no pase ese plano por el vértice, por la unión de los dos vértices, por el punto de común que tienen los dos vértices, es una hipérbola, ¿de acuerdo? El plano da igual el que sea, siempre que no pase por el vértice. Entonces tenemos un plano de perfil y la sección va a ser una hipérbola. Entonces, nos vamos a ir a los puntos más relevantes, que serían los que cortan a las bases. Tengo este punto y este, 7, 14, 1, 8. Nos vamos arriba, 1', 7', 8', 14'. Luego a estas dos generatrices de perfil, ¿de acuerdo? Tengo otros dos puntos, 4 y 11, 4' y 11'. Ya luego lo que he hecho es pasar generatrices auxiliares siempre que corten a la traza P. Porque si yo trazo generatrices, por ejemplo, una por aquí, esa no me intersecciona a la traza, ¿de acuerdo? Entonces tengo VA, VB, VC, VD, que en realidad son simétricamente son las mismas respecto a un plano de simetría que es paralelo al plano horizontal. Entonces tendría A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿de acuerdo? E, F, G, H, I, tal y cual. Las que tú quieras pasar. Entonces, esos puntos son directos, ¿de acuerdo? Voy a calcular primeramente las proyecciones de perfil, que es donde se visualiza la verdadera magnitud de la sección. Pues, por ejemplo, 7. Tengo paralela, ángulo de 45, y ya tengo 7 en el perfil. O, entre paréntesis, porque igualmente es el abatimiento de la sección. Tiro hacia arriba y tengo 14 segunda o 14 entre paréntesis. Lo mismo con 1, ¿de acuerdo? Ya tengo 1, 8, lo mismo con 4 y con 11, y aunque 4 no lo he representado, pero en el plano de perfil pues ya dibujo el trazado directamente. Paralela, ángulo de 45, y esta de aquí la prolongo, ¿de acuerdo? Perfecto. Ya por último voy a calcular el perfil del punto 6, por ejemplo. Paralela, ángulo de 45, perpendicular, como son dos puntos, perpendicular, trazo una paralela, tengo 6 entre paréntesis y tengo 13 entre paréntesis. Uniendo esos puntos a mano alzada, ya tengo la curva, que es una hipérbola, pero es un plano, porque esta línea cuenta también como sección, ¿de acuerdo? La sección es este plano formado por un segmento y por esta curva. Aquí hay un segmento y esta curva. Coincide la sección con la verdadera magnitud de la sección. Da igual que dejes doble prima o dejes los puntos entre paréntesis. Bueno, pues hasta aquí el tema del cono en sistema diédrico enfocado a la prueba de selectividad.
Nos vemos en el próximo vídeo, que será el cilindro. Un saludo.